Comenzamos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos y todas. Es un gusto tenerles aquí, en este espacio. Ustedes saben que hoy cerramos el ciclo universitario de conferencias Reforma Constitucional en Mendoza. Esta es la última, el último ciclo de conferencia. Y yo en realidad tengo palabras de agradecimiento. Fundamentalmente. En primer lugar, quiero agradecer a dos jóvenes secretarios de nuestra universidad, Jimena Estrella y Mauricio González, que son las secretarias de Investigación, Internacionalización y Posgrado de nuestra universidad, y Mauricio, el secretario de Extensión del UNCUYO, por pensar en este ciclo y, por supuesto, ponerle muchas ganas, mucho entusiasmo para la organización fundamentalmente de cada uno de los encuentros. También quiero agradecer a las autoridades de 4 unidades, de nuestra universidad, 4 facultades. Bueno, aquí está presente Claudia, a la Facultad de Ciencias Políticas, a Claudia García, a la Facultad de Ciencia Económica, Esther Sánchez, a la Facultad de Derecho, también que está por ahí está, lo veo, Fernando Pérez La Sala, y a la Facultad de Agrarias, María Flavia Filippini. Lo interesante es que estamos terminando con el ciclo y se han abarcado, yo creo que esto es muy importante decirlo, que se han abarcado absolutamente todos los aspectos de la reforma. Y por supuesto que siempre estuvo en esta iniciativa y que yo por supuesto y también los decanos la hemos acompañado, estuvo siempre presente en esta iniciativa que la universidad pueda construir con saberes a los cambios que vendrán en un tema tan importante para el futuro de nuestra querida provincia. Y hoy especialmente quiero agradecer a los doctores Aida Kemelmacher. Aida, andas por ahí, realmente gracias por estar, gracias, yo celebro la amistad que nos une y tantos años de trabajo y de esfuerzo y de mucha pasión también en estas circunstancias. Y quiero agradecer también a los doctores Jorge Sarmiento García, Mónica González, Enes Bustero y a la coordinadora que ha abierto recién, a Narela Lupresti, por contribuir a esta iniciativa. Y este último eje que es Constitución y Justicia, con él cerramos este ciclo y entendemos que fue siempre lo que pensamos como universidad, hacer un aporte a un tema tan importante, también tan discutido a lo largo de la historia de esta reforma. Y bueno, quiero agradecer también a los participantes y especialmente a los que de una y otra forma han colaborado con este ciclo. Así que muchas gracias a todos y todas, y esperamos seguir contribuyendo, que es uno de los grandes desafíos, creo, de las universidades nacionales, este vínculo, esta relación con la comunidad, con la sociedad. Así que muchísimas gracias a lo que ha aportado cada uno y esperemos también que esto haya sido un aporte importante para una decisión trascendental que tiene que tomar la comunidad mendocina. Así que muchas gracias y bienvenidos a los participantes. Así que damos por iniciada esta conferencia. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Rector, ahora entiendo que va a hablar el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Fernando Pérez La Sala, también iba a hacer una apertura a estas conferencias. Simplemente agradecerles y espero que hayan disfrutado todo este ciclo de conferencias. Realmente creo que la universidad debe dar estos aportes a la comunidad y lo mejor es cuando estos aportes se dan a partir de la calidad de los expositores. En este caso particular, a quien quiero mucho de todo corazón, a Jorge Sarmiento García, a Ida, a Ernesto, todos estamos vinculados, Mónica González, un cariño muy grande a todos. Y habrán visto que lo que hizo la universidad fue poner a disposición las distintas voces. Acá hubo gente que opinaba de una manera, que opinaba de otra, y creo que esto es la gran riqueza que tiene la universidad, ¿no?
que es prepararnos para el debate, prepararnos para que los mendocinos, cuando nos enfrentemos a esta situación, sepamos de qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos. Creo que esto es el gran mérito y la gran responsabilidad que tiene la universidad, más aún la universidad pública. Esperemos que la hayan pasado bien. Creo que hicimos un esfuerzo desde la universidad para que así lo fuera. Pusimos lo que nosotros entendíamos era lo mejor que teníamos para este ciclo de conferencias, para ser amplios, para ser plurales, para esto que decía recién, llevar las distintas voces de las personas y cómo piensan. Seguramente tendremos una segunda etapa que nos traerá a la visión de los políticos sobre esta reforma, que quedará para otro momento. Quisimos traer los técnicos y creo que no nos equivocamos luego de las 4 primeras conferencias y no tengo ninguna duda de esta quinta. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, me presento, soy Narela Lopresti, yo estoy a cargo de la coordinación de este eje. Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Nacional de Cuyo y a la Facultad de Derecho, tanto al rector Daniel Pizzi como al decano de la facultad, que es de donde yo provengo, por haberme dado la oportunidad y la confianza para estar hoy coordinando y moderando esta charla. No voy a ser mucho más extensa porque estamos acotadas con el tiempo, porque como ya saben, esta charla estaba prevista para otra fecha, pero por cuestiones externas la tuvimos que postergar, y bueno, los disertantes se han tenido que acomodar, y por eso es que la doctora Kemmelmacher en esta oportunidad va a estar con nosotros hasta las 6 menos 10 más o menos. Entonces, bueno, quiero ya de entrada presentarla, si no perdemos más tiempo y la podemos escuchar. Hoy estoy muy contenta porque la verdad que tenemos unos disertantes de excelencia, que no necesitan ni siquiera presentación, pero bueno, voy a decir escuetamente que, como ya sabemos, la doctora Kemmelmacher es ex jueza de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza durante los periodos de entre 1984 y 2010, y es doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo y de otras universidades, tanto nacionales como extranjeras. Ella hoy nos va a estar hablando dentro de este eje, que es Constitución y Justicia, específicamente de los cambios propuestos para mejorar el Poder Judicial de Mendoza. La metodología para esta conferencia va a ser que, bueno, los disertantes van a hablar a un periodo de tiempo aproximado de 15 minutos, y luego van a haber preguntas. Sin embargo, como la doctora tiene que irse un poco antes, la intención es que si hay preguntas hacia ella, que las pueden volcar en el chat de YouTube, se las hagamos una vez que termine su exposición, y luego continuarán las exposiciones del doctor Sarmiento, Bustelo y la contadora Mónica González. Así que, doctora Kemmelmacher, una vez explicado esto, es toda suya la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. También disculpas por no poder quedarme con ustedes hasta el final, como bien lo has aclarado, pero bueno, vamos a tratar de salvar las dificultades que podamos llegar a tener, en fin, temporales y tecnológicas en un día realmente bastante extraño para Mendoza, ¿sí? Con una lluvia que se esperaba y que gracias a que hemos tenido esta lluvia que esperábamos, a lo mejor también vamos a tener una reforma judicial, una reforma constitucional, tantos años esperada también. Entonces, me interesa señalar más que nada que en la nota de elevación del proyecto del Poder Ejecutivo al Legislativo, se señala algo que obviamente todos sabemos, y creo que nadie puede estar en contra de un dato objetivo como el que se menciona. Ahí se dice, somos conscientes que la Mendoza de 1915 era muy distinta a la que hoy conocemos, tenía una población total que no alcanzaba 278.000 habitantes, el 31,8 eran extranjeros, el padrón electoral rondaba los 50.000 votantes, no se había establecido aún el voto femenino. Era, bien se dice en este proyecto, en esta fundamentación, otra provincia, en otro país y en otro mundo, ¿sí? Y después de decir esto, quiere dejar bien en claro el proyecto, y lo dice 2 veces, que la Convención Reformadora
no puede apartarse del temario fijado por la ley que declara la reforma. O sea, desde el vamos se pronuncia a favor de una tesis, si ustedes quieren, sobre la interpretación restrictiva que debe tener las facultades de la Convención Constituyente que se va a reunir. Y vuelve a decir, insisto una vez más, que aquí hay un límite infranqueable para la Convención Constituyente que no podrá, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, modificar los temas que no fueron habilitados. Entonces, como no sabemos lo que va a decir el Poder Legislativo, pero sí sabemos los puntos que propone el Poder Ejecutivo, me voy a referir solamente a estos 4 puntos que indican el Poder Ejecutivo respecto del Poder Judicial. En esta sección quinta dedicada al Poder Judicial, que es la parte orgánica, y parece que lo único, insisto, lo único que se va a poder modificar es esto que está propuesto aquí, es un primer punto, reformular las atribuciones, ¿sí?, del órgano judicial, pero ¿en qué sentido? Para eliminar, o sea, no habla de ampliar, sino que derechamente dice eliminar. ¿Cuáles atribuciones? Aquellas que el transcurso del tiempo, que por ese transcurso del tiempo, resultan un desuso constitucional. Como ustedes ven, respecto de las atribuciones del Poder Judicial, es muy limitado. Primero, se refiere a la eliminación, ¿y a la eliminación de qué? De aquellas que entraron en desuetudo, por decirlo de alguna manera. Después, a un punto segundo, muy concreto, otorgar a la Suprema Corte de Justicia en pleno el conocimiento y resolución de las acciones directas de inconstitucionalidad de los conflictos entre los distintos poderes del Estado. Esto es para que las acciones de inconstitucionalidad y los conflictos tengan que ser resueltos por la Corte en pleno y no puedan ser resueltos por las diferentes salas de la Corte. Esto, por supuesto, tiene muchas ventajas, son temas muy importantes, como la acción de inconstitucionalidad, como el conflicto, y por lo tanto se justifica que sea la Corte en pleno y no las salas, como tenemos muchos precedentes en la Corte de Mendoza, en razón de que antes no teníamos esta limitación. Puede sí tener el inconveniente de que si se plantea muy próximo esta acción o el conflicto, si se presenta en términos muy próximos al momento en que es necesario resolver, bueno, que resuelvan 7 no es lo mismo que resuelvan 3. O sea, puede ocurrir que no lleguemos a tiempo si es en pleno, pero no tenemos nada que decir. Nos parece bien que sea en pleno. Luego, un tercer punto, que es equiparar el procedimiento de elección de los jueces y funcionarios de la justicia de paz a los demás tribunales inferiores. Esto también es muy correcto, porque en el año 1916 la justicia de paz era totalmente diferente a como es hoy. Y en cuarto lugar, también estoy muy de acuerdo, establecer como edad máxima para el ejercicio de la magistratura, y acuérdense de todos los líos que hemos tenido con la última designación, aquí me aparece la palabra ejercicio, con un sentido totalmente claro que nadie puede entrar a dudar, utilizado desde el Poder Ejecutivo. Muy bien. Entonces, en estos valiosos minutos que ustedes me han dado, yo voy a revisar cuáles son las atribuciones que tiene la Suprema Corte de acuerdo con la Constitución que nos rige, para ver de estas atribuciones cuáles podrían ser eliminadas, como dice el punto primero, en función del desuetudo, que es para lo único que parece que se está autorizado. Entonces, revisemos el 144 de la Constitución. El primero habla de la superintendencia sobre toda la administración de justicia y la facultad de establecer correcciones y medidas disciplinarias que considere conveniente, de acuerdo a la ley, etc. En la provincia de Mendoza, a diferencia de lo que pasó en el orden federal, la superintendencia, las sanciones disciplinarias, etcétera, etcétera, la sigue manteniendo la Corte. El Consejo de la Magistratura no se le transfirió al Consejo de la Magistratura estas sanciones como sí las tiene en el orden federal. La verdad que esto depende de quién hable y cómo se mire. Yo no sostengo de ninguna manera que la superintendencia que ejerce la Corte de la provincia en todos los tiempos haya sido bien ejercida.
En muchos momentos ha sido muy mal ejercida. Eso depende, como todas las cosas de la vida, de quiénes son los que llevan adelante estas funciones. Pero en principio parecería que la Corte en Mendoza, por lo que ha sido tradición o por lo que fuere, debe conservar esa superintendencia. No creo yo que se vaya a modificar. Luego el 144 dice que debe pasar realmente a la legislatura y al Poder Ejecutivo una memoria sobre ¿qué? Sobre el movimiento y estado de la administración de justicia. Que eso lo hace siempre, etcétera, no se puede hablar que haya un desuetudo. Y luego dice, podrá proponer proyectos de reformas del procedimiento de organización que sean compatibles con esta Constitución. Yo debo reconocer que la Corte de la Provincia de Mendoza no siempre ha cumplido esta función como se debe cumplir. Ciertamente, muchas de las reformas que ha tenido el Poder Judicial en estos últimos años, las reformas han venido desde afuera, especialmente del Poder Ejecutivo. No estoy yo de acuerdo con eso. Las reformas deben venir desde adentro, sin perjuicio de que escuchemos a todos, por supuesto. Pero el Poder Judicial pierde fuerza cuando parece que todo le viene dado desde afuera estas reformas. Por lo tanto, yo creo que esta facultad debe permanecer y lo que debe hacer la Corte es ejercerla como corresponde ejercer. Luego, el 144 habla de decidir sobre las causas contencioso administrativo en única instancia. Esto supongo que será abordado por mi querido discípulo, no diría discípulo, quien fue mi alumno, Ernesto querido, y a su vez quien fue mi maestro de Derecho Administrativo, el doctor Jorge Sarmiento García. Pero yo ya era vieja cuando él era mi profesor, ¿sí? Entonces lo vamos a pasar porque presumo que ellos se van a ocupar de esto. Luego, el 144 establece algunas funciones vinculadas a la justicia penal, conocer en grado de apelación o en el caso de las causas en las que se impone la pena capital. Esto sí ha entrado claramente en desuetudo, porque no tenemos pena capital en la República Argentina, ni podremos tenerla por lo que hemos firmado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Luego, conoce privadamente los casos de reducción de pena autorizados por el Código Penal, que también estos casos son, por lo menos yo, en 26 años que estuve en la Corte de la Provincia, nunca jamás hemos abordado este tema. Luego habla de la jurisdicción exclusiva en el régimen interno de las cárceles de detenidos. Esta es una función muy importante que tiene la Corte, y tan importante que cuando no la ejerce bien, nos ha valido responsabilidad internacional del Estado. Tenemos varias, no una sola, condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los graves efectos que tiene nuestro sistema de las cárceles. De modo que aquí también hay que ponerse firmes, los controles sobre las cárceles deben ser muchísimo más cuidados de lo que son. Durante mucho tiempo, esas visitas a la cárcel de las que habla la Constitución han sido siempre visitas preparadas, de modo que cuando llegábamos los jueces de la Corte ahí a la cárcel parecía que todo estaba bien, porque se prepara con mucha anticipación esa visita. Entonces, esto sí que, no sé si es la Constitución, pero tendría que haber un cambio fundamental de mirada de cómo se ejerce esa jurisdicción exclusiva. Hay que mantener esa facultad, pero habría que, no sé si es del orden constitucional establecer esos detalles, pero quizás algo podría ser indicado. Luego, sobre el recurso de revisión, que tantos inconvenientes le causó a Podetti cuando reguló el Código Procesal Civil de Mendoza, pero la Constitución habla de que la Corte es tribunal de revisión de qué, de la cosa juzgada, en estos supuestos de los que habla la Constitución, que es cuando la parte perjudicada obtuviera o recobrara documentos, con las características que la propia norma señala, decisivos, ignorados, etc., o cuando la sentencia se hubiese dictado en virtud de documentos de prueba testimonial y se declara en juicio posterior que fueron falsas dichas pruebas o documentos. Bueno, este recurso de revisión está en la Constitución, está en el 144, no parece algo a suprimir por el desuetudo, o sea, la Corte se ha preocupado. En los 26 años que yo tuve, llevamos muchísimas de estas acciones, incluso se sentó jurisprudencia sobre algunos temas, ¿sí?
Y el tercer caso, que menciona también la norma, el del prevaricato, cohecho, etc. Luego, el 144 menciona otras funciones relativas a la administración de justicia, como es el del nombramiento de los empleados inferiores. Aquí vuelvo a decir lo que dije recién respecto al Consejo de Magistratura Federal. Nosotros hemos mantenido las designaciones. En el orden federal, la Corte también interpretó que esas designaciones le siguen correspondiendo. Para enjuiciar, suspender o separar de sus cargos a los empleados inferiores, aquí también podría ser yo el mea culpa, que la Corte no siempre ha actuado correctamente a través de su sala administrativa en el ejercicio de esas atribuciones, y luego establece algo que no hay nada que decir de esta facultad constitucional. Dice que si hay delito del derecho penal, por supuesto debe remitir a la justicia criminal para que se haga el proceso correspondiente. Luego formará la matrícula de abogados, escribanos. Esto, acuérdense, cuando fue la ley, cuando se sancionó en el año 84 la ley de colegiación obligatoria, acá se generaron algunos problemas porque se sostenía que esa ley violentaba la constitución de la provincia, que le daba a la Corte la formación de la matrícula de los abogados, escribanos, procuradores, etc. En su momento nosotros a la ley la declaramos constitucional porque la matrícula, ¿sí?, y el control de esa matrícula lo sigue llevando la Corte en función de esta atribución. Tampoco hay un desuetudo en esto, ni no sé cómo, si merece alguna reforma de este tipo. Y luego dice que conoce el recurso de queja por denegación o retardo de justicia de los tribunales y jueces de la provincia con sujeción a la forma y trámite que establezca la ley de procedimiento. Bueno, en la provincia de Mendoza, igual que en todas las provincias, quizás el problema es menor en la provincia de Mendoza, pero eso no significa que el problema no existe. El grave problema de la justicia es la demora. Yo siempre voy a recordar, y discúlpenme lo anecdótico, pero como nos han llamado supuestamente a gente que estamos o que hemos estado en la justicia, discúlpenme esta anécdota. Cuando era gobernador de la provincia de Mendoza, el licenciado Bordón, un día me llamó a su despacho, me dijo que habían hecho una encuesta en la sociedad mendocina sobre qué pensaban de los jueces. Acuérdense, el licenciado Bordón era, como buen licenciado en ciencia política, era muy amigo de las encuestas. Entonces, que habían hecho esas encuestas y que las encuestas habían resultado que los mendocinos creían en la justicia, o sea, no había mayor descrédito de la justicia, pero todos los mendocinos entrevistados se habían quejado de una justicia muy lerda, un gran retardo en la justicia. Probablemente ahora ha mejorado, especialmente las reformas a los códigos de procedimiento, ha mejorado, agilizado un poco. También la informatización ha servido para la mayor agilización de la justicia, pero de ningún modo creo que estamos en una situación ideal, ¿sí? ¿Qué conclusiones provisorias podríamos sacar de esto que he lanzado y que, como es la primera charla de hoy, puede servir a lo mejor de palabras preliminares, nada más que eso, palabras preliminares de lo que se hablará después? Como vemos entonces, lo que propone el proyecto del Poder Ejecutivo respecto a la justicia es muy poco, poquísimo. Esos puntos son muy pocos y revisados a la luz de las atribuciones de la Corte de la provincia de Mendoza, como se ve, sería nada más, casi hasta un lavado de cara, podríamos decir. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que para el Poder Ejecutivo la justicia funciona bien? No creo que sea así, porque desde hace varios años, no uno ni dos, desde el Poder Ejecutivo lo único que se lanzan son dardos contra la justicia de la provincia de Mendoza, de lo mal que funciona, etc. Entonces, a lo mejor la pregunta es si, o sea, no puedo presumir que ellos creen que la justicia funciona bien, porque hace varios años que dicen lo contrario. Pero tampoco puedo presumir que se crea que es con la reforma constitucional con la que se van a modificar los defectos que el Poder Judicial pueda llegar a tener en Mendoza, que en mi opinión no son tantos como el Ejecutivo señala, pero que efectivamente hay mucho que mejorar. Entonces, siempre he creído que en esta Constitución hay dos normas extraordinarias para que funcione bien desde lo institucional.
que son los artículos 148 y 149, el 148, cuando manda aplicar, cualquiera sea la norma que yo tengo que aplicar, lo primero que tengo que mirar es la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y nacionales, todo esto es lo supremo, todo esto que ahora dice el Código Civil y Comercial está aquí en el 148, para lo que lo dice el Código Civil y Comercial para la materia derecho privado, bueno, en la Constitución de la provincia de Mendoza, año 1916, lo teníamos acá en este artículo, y después, muy importante, también con el mismo criterio con el que nos manejamos hoy respecto de las pautas interpretativas, es que las sentencias que pronuncien todos los tribunales se tienen que fundar en el texto expreso. Si no lo tenemos en la ley, en los principios jurídicos, no los morales, no lo que a cada juez le parece, son los principios jurídicos de la legislación vigente, y en defecto de esto, bueno, los principios generales de qué, de la religión, no, los principios generales del derecho. Y teniendo en cuenta que las circunstancias del caso, porque el juez tiene frente a sí a una persona, no tiene a las abstracciones. Entonces, estos dos artículos que tiene la Constitución de la provincia de Mendoza a mí me parecen extraordinarios respecto de la función judicial. Entonces, lo que funciona mal, que reconocemos que funciona mal, quizás lo primero, el primer factor de lo que funciona mal es esta famosa frase, esto siempre se hizo así, que vuelvo también a una anécdota. Cuando yo ingresé a la Corte de la provincia de Mendoza, me traen un decreto para firmar, no me pareció demasiado claro el decreto, llamé al secretario, que era un gran amigo mío, habíamos hecho juntos la carrera en la facultad, le digo, mira, este decreto está confuso, no se entiende bien, y me miró y me dijo, esto siempre se hizo así. Entonces yo le dije, esto siempre se hizo así, pero ¿está bien o está mal hecho? Ah, no sé, esto siempre se hizo así. Bueno, como esas figuras que vemos aquí, que parece que siempre estuvieron allí, y esas es mejor no modificarlas, forman parte de una cultura extraordinaria. Pero nosotros lo que tenemos que pensar, más allá de la reforma constitucional o no, que si las cosas no se han hecho bien, hay que empezar a hacerlas bien. Así que bueno, espero no haberme excedido en el tiempo que me dieron, y me encuentro, por supuesto, preparada para las preguntas que quieran formularme, las que pueda contestaré, y las que no sepa diré, no lo sé. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Sí, hemos estado bien con el tiempo, así que no hay problema con eso. No sé, ahora voy a ir a fijarme. Bueno, ahí hay personas que están poniendo aplausos en el chat y demás, pero por el momento no hay preguntas hasta ahora, así que si quieren podemos continuar con los demás expositores, y bueno, si hay alguna pregunta antes de que este se retire, la hacemos, y si no, bueno, quedará para la próxima, que seguramente estaremos muy deseosos de tenerla nuevamente. Así que bueno. Ahí me dicen que hay una pregunta, a último momento. A ver, ahí me la están pasando, porque esto es todo conexión. Acá hay todo un equipo atrás que está también trabajando con nosotros desde Zoom y todo, así que también, bueno, muchas gracias a ellos que hacen también posible esto. Bueno, ahora voy a pasar a leer la pregunta, a ver si la tengo. Acá la tengo. Doctora Kemmelmacher, ¿cree que sería conveniente incorporar expresamente al texto de la Constitución el control de constitucionalidad de oficio, ya que actualmente surge implícitamente del artículo 144? Sí, de las dos normas también que yo cité, surge que ese control es de oficio. O sea, en la provincia de Mendoza no debiéramos tener las dificultades interpretativas que se generaron hasta que la Corte Federal dijo que el control podía ser de oficio. Pero como hemos sostenido siempre, ese control de oficio es posible cuando no se viola el derecho de defensa, porque los hechos no se modifican. Cuando la Corte declara, la Corte o cualquier juez en un sistema de control difuso, ¿sí? Como el que tenemos nosotros en la Argentina, pronuncia de oficio la inconstitucionalidad, tiene que tener cuidado de mantenerse dentro de lo que es el sistema jurídico sin tocar mínimamente los hechos que están en juego en ese caso. Y no siempre la distinción entre hechos y derechos es totalmente clara. Pero la regla es que
Nosotros en la provincia de Mendoza no necesitaríamos porque tenemos textos que dan pie a eso. Y no se habla nada en el proyecto. Puede ser que el Poder Legislativo lo incluya, ¿no es cierto?, para evitar dificultades. Pero a mí me parece que ese es un tema que después de la jurisprudencia de la Corte de la Nación, que lo aceptó, etcétera, ya parece asumido por, digamos, la judicatura y los abogados, es decir, por todos los operadores del derecho ya tienen asumido esto después de una jurisprudencia de la Corte que al principio no fue del todo clara, pero que ahora sí lo es. Pero sí es cierto aquel dicho de los criollos, que lo que abunda no daña, y lo quieren poner, y el Poder Legislativo lo autoriza, porque no es, insisto, no está en el proyecto que ha mandado el Ejecutivo. Bien, bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctora. Ahora sí creo que ya no hay más preguntas, así que voy a corroborar, pero no. Pasaríamos directamente al segundo expositor, que es el doctor Jorge Sarmiento García, que también no necesita presentación, porque imagínense que fue profesor de la doctora Gelmacher. Acá es ya unos antecedentes tremendos los que tenemos en esta oportunidad, pero basta decir que es profesor emérito de la Universidad Nacional de Cuyo y titular contratado de la Facultad de Ciencias Económicas. El doctor Sarmiento García nos va a estar hablando de la reforma a la competencia procesal administrativa o contencioso administrativa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Este tema va a ser en conjunto también con el doctor Bustelo, que bueno, cuando ya le den paso a él, lo presento también. Pero bueno, doctor Sarmiento, la palabra también es suya. Señor rector, señoras decanas, señor decano, muy honrado por esta invitación y por el exquisito recuerdo de Aida, y muy agradecido por integrar este panel. Bueno, yo me voy a ocupar sobre la competencia de la Suprema Corte de Justicia en lo contencioso administrativo. Para cumplir con el tiempo voy a leer fundamentalmente. Un Estado que persigue el auténtico bien común no lo consigue solo de las disposiciones constitucionales, que únicamente deben establecer las normas cuadros en que han de subsumirse las diversas actividades que comprende la vida en sociedad. Son en principio los poderes políticos constituidos a quienes corresponde adoptar las decisiones habituales para las soluciones eficientes que exige la comunidad, contemplando las circunstancias que cada momento impone una realidad por demás compleja y cambiante. Además, en nuestro caso, no hay que marginar que la Constitución actualmente vigente en la provincia ha sido y es en general susceptible de adaptarse a los nuevos tiempos, permitiendo en su caso acudir a la interpretación dinámica de sus cláusulas para adecuarlas a los cambios que se operan en la comunidad. Así las cosas, si no obstante se resuelve emprender el camino para eventuales reformas constitucionales, siempre será bueno recordar y tener presentes las enseñanzas de Alberdi, cuando refiriéndose a la Constitución de California, escribía en las bases que se diría que no hay nada de más ni nada de menos en ella. Todo es simple, práctico y positivo, agregando que para no tener que retocar o innovar la Constitución, reducirla a las cosas más fundamentales, a los hechos más esenciales del orden político, dejando lo demás a la reglamentación subconstitucional. Es que hay que huir como de la peste del reglamentarismo constitucional o inflación normativa
de las constituciones. Es por lo expuesto que exhortamos a actuar en estos grandes temas con auténtica prudencia política, en orden al bienestar general de nuestra patria chica. Como ha destacado recién la doctora Kemermagel de Carlucci, según el proyecto de la ley de reformas, la Convención Constituyente podrá reformular las atribuciones del órgano judicial para eliminar aquellas que por el transcurso del tiempo resultan un desuso constitucional y modificar los artículos que guarden directa relación con las reformas habilitadas. Y la Constitución dispone también, como lo ha recordado la doctora, que la Suprema Corte decide las causas contencioso-administrativas en instancia única. Asignación de competencia efectuada por el Constituyente de 1916, que actualmente habría caído parcialmente en desuso, como veremos, subsumiéndose así en la posibilidad de reforma según el proyecto. No es conveniente mantenerla en manos del Superior Tribunal, confiriéndola a tribunales especializados mediante la creación de un fuero procesal administrativo, idea que no en soledad venimos propiciando desde hace años. Y si tal hermenéutica se estimase no viable, habría que incluir la posibilidad de modificación en el proyecto de reformas. Y ya bien ha indicado la doctora los límites de la Convención Constituyente. ¿Cuál es la ratio legis de la norma? Lo que decía el doctor Luis Varela en su anteproyecto de Código Procesal Contencioso Administrativo para la provincia de Buenos Aires. Se buscó entregar las causas contencioso-administrativas a un cuerpo cuya composición asegurase la mayor suma de ilustración y equidad en sus decisiones. Bien, yo creo que aquí subyacen tres conceptos erróneos que creo que hay que denunciar y desterrar. El primero es la identificación del Estado con el gobierno y la identificación del gobierno con el poder ejecutivo, cuando es incorrecto. El gobierno forma parte del Estado y el poder ejecutivo es una parte del gobierno, porque en nuestro sistema el gobierno está integrado por los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y en segundo lugar, el otro concepto erróneo es que si el Estado o poder ejecutivo se autosomete, que sea al más elevado órgano jurisdiccional y no a un juez o a un tribunal inferior. Yo creo que lo esencial es esto, que el poder ejecutivo, el legislativo, estén sujetos a un órgano estatal que sea independiente e imparcial. Y puede ser un órgano judicial distinto a la Suprema Corte de Justicia de la provincia, sin perjuicio del control que en última instancia de esos tribunales especializados le corresponde al Superior Tribunal de la provincia. Creo que inclusive con esta tesitura del tribunal especializado distinto de la Suprema Corte puede obtenerse una mayor idoneidad técnica. Es cierto que esta competencia históricamente se ha confiado a los superiores tribunales provinciales, mas el avance científico del derecho administrativo y del derecho procesal administrativo
sumado a la creciente cantidad de causas, sobre todo administrativas, y a la complejidad de las cuestiones debatidas en las mismas, ha provocado que la tendencia de algunos años a esta parte haya sido la de asignar la competencia en lo procesal administrativo a tribunales distintos del superior tribunal. Hay muchas razones, aparte de las expuestas, que justifican lo que acabo de exponer y que en una casuística que va a analizar después Ernesto Bustelo, me limito ahora a enunciarlas. Repito, razones que también en nuestra provincia hacen conveniente crear el fuero especializado. La tramitación y resolución de las acciones procesales administrativas se encuentran centralizadas en la ciudad de Mendoza. Por esto es que digo que puede ocurrir y ocurre un desuso del contencioso administrativo. ¿Qué hace la gente que vive en Malargüe, en San Rafael, General Alvear, tiene un problema contencioso administrativo, tiene que venir acá a la ciudad capital? Entonces, se deja prácticamente sin sanción la actividad administrativa ilegítima. También es cierto que, por ejemplo, el trámite para resolver medidas cautelares demora semanas o meses. Como así que la recarga de trabajo en la tramitación de una acción procesal administrativa deriva de que la Corte debe constituirse en un juzgado. Por todo ello, resulta evidente que la situación descrita no garantiza el adecuado ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva por los administrados, imponiéndose entonces sustraer a la Corte su competencia procesal administrativa, creando tribunales especializados, sea con un sistema de doble instancia, con juzgados y cámaras de apelaciones, o con tribunales colegiados y de instancia única. Optar por una u otra solución, bueno, será resolver una cuestión opinable, aunque hemos coincidido con Ernesto de que lo mejor sería la doble instancia. Vuelvo a recordar que sin perjuicio del control último que le corresponde a la Suprema Corte. Inclusive tengo entendido que hay quienes sostienen que la doble instancia que aseguran las convenciones internacionales no se limita al derecho penal, al derecho procesal penal, sino que también debe extenderse a otros fueros, entre ellos el contencioso administrativo. Es decir, coincidimos con Ernesto en que adoptando un sistema de doble instancia se deriva, por ejemplo, de que ello permite disminuir la posibilidad de errores y de la rapidez con la que pueden resolver los tribunales de primera instancia unipersonales, más cuando las cámaras conocerían luego por vía de apelación en todas las causas que lleguen a sus manos. Ahora, ¿qué ocurre si no se lleva a cabo esta reforma? ¿Qué ocurre si se discrepa con nuestra interpretación de que aquí ha habido un desuso de una norma constitucional? ¿Qué pasa si no se resuelve incorporar a la ley de reformas la reforma? Bueno, integramos con Ernesto y otros distinguidísimos colegas una comisión que reformó la ley de procedimiento administrativo
la 3.909, y actualmente tenemos esta ley, la 9.003. Pero también la Comisión preparó un anteproyecto de código procesal en lo constitucional y administrativo para la provincia de Mendoza. Después, si quieren, puedo agregar algo al respecto. Y ahí se contempló esta situación, concluyéndose en una solución práctica e intermedia, que se limita a introducir los cambios posibles, regulando el trámite descentralizado territorialmente para facilitar el acceso a la Suprema Corte, acercando el servicio de justicia al administrado en las causas procesales constitucionales y administrativas de su competencia originaria. En definitiva, ¿qué es lo que se proyectó en ese anteproyecto? Que las demandas que ahora deben presentarse ante la Corte y deben sustanciarse ante la Corte, y siendo correctamente la Corte la quien decide, se proyectó que las demandas podrán presentarse, hablo de lo básico, ¿no?, ante los juzgados de paz letrados en la segunda, tercera o cuarta circunscripciones judiciales, los que dictarán las providencias de trámite, debiendo elevar a la sala competente de la Corte el expediente para la resolución de autos que no tenga delegados y de la sentencia cuando estuvieren en estado. Contra las resoluciones del juez a cargo de la instrucción, procede el recurso de reposición con apelación en subsidio, debiendo elevarse los autos cuando hayan quedado en estado de ser resueltos. La sala competente podrá abocarse en cualquier momento al conocimiento del juicio, notificándolo a los interesados. Esta es una cuestión muy técnica, debo reconocerlo. He tratado de hacerla lo más sencilla posible y quedo a disposición de quien quiera hacerme alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Sí, es una cuestión, no es verdad que es compleja, pero muchísimas gracias porque lo ha explicado muy bien y aparte ha sido muy respetuoso del horario. Así que gracias por eso. Ahora vamos a hacer la continuación. Muchas gracias por la atención que me han brindado. No, está bien. Gracias a usted. Vamos a hacer la continuación de este tema con el doctor Bustelo. Quiero decir algo antes, que la verdad que si bien tenemos, como dijimos, y ya he repetido, disertantes de excelencia, también han sido muy humildes porque yo a cada uno personalmente le pregunté cómo querían que los presentara y todos me dijeron, no hace falta, decime que soy profesor nomás. Entonces, por eso también son acotadas las presentaciones. Pero para que sepa el público que, bueno, es cierto que si bien no hace falta presentarlos, pero por ahí se estila y esta vez fue como, no hace falta, presentame así tranqui. Así que bueno, el doctor Bustelo es justamente profesor de nuestra querida Universidad Nacional de Cuyo, tanto en Derecho Administrativo como en Derecho Público, y va a hacer la continuación de este tema, que era reforma a la competencia procesal administrativa o contencioso administrativa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Así que, doctor, también le doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Empezaría con hechos. Ya se ha analizado desde el punto de vista teórico y normativo en gran medida el tema, pero insisto, empezaría con hechos tratando de transmitir qué consecuencias prácticas puede tener optar por tal o cual solución si es que hubiera dos solamente. Pero propongo que pensemos en una multa aplicada por una municipalidad. Tomemos por ejemplo Tupungato, para ponerle mucha realidad, de 800 unidades tributarias a un comercio por algún incumplimiento a la normativa o a su... Supongamos también que esa multa no se ajusta a la normativa o
está afectada en alguna medida, en algún punto, por desviación de poder o por abuso de poder. Supongamos otro ejemplo, una sanción menor a una docente de San Rafael, de General Alvear, un apercibimiento, una sanción de 2 días, se le respetó el debido proceso, tramitó un sumario previo, pero se le aplica esa sanción y la docente no está conforme, entiende que no merecía esa sanción. Sigo con los ejemplos para ratificar todo lo que venía planteando Jorge. Una mujer que cuenta con una licencia para conducir colectivos, este ejemplo ya no es tan teórico, sino uno resuelto incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nuestro país, reclama a la administración, por ejemplo, a la provincia de Mendoza, al gobierno de la provincia, que incluya dentro de los próximos pliegos licitatorios del servicio de transporte urbano de pasajeros la obligación de las empresas concesionarias de incluir al menos cupo femenino para respetar y hacer efectivo el principio y el derecho de igualdad entre hombres y mujeres que le garantiza tanto la Constitución como las convenciones a las que han hecho referencia la doctora Kemmelmacher y el doctor Sarmiento García. ¿Por qué este ejemplo y que ya complica un poco más el análisis que los anteriores, que uno podía considerar mucho más puntuales y fáciles de entender respecto de la vinculación que pueden tener con la definición de si un superior tribunal de una provincia, en este caso de nuestra provincia, puede resolver y es el tribunal que resulta aconsejable que entienda en un planteo como este. Este ejemplo tiene por finalidad tratar de transmitir que las discusiones, los planteos y los derechos que hoy quizá están en juego no son ni por asomo, por mayor lucidez que tuvieran quienes integraron la Convención Constituyente de 1915 y que sancionaron la Constitución de 1916, podían prever hoy este planteo de esta mujer, lo mismo que una vecina o un grupo de vecinos que piden que se pavimente una calle de un asentamiento, que se urbanice un asentamiento. Son ejemplos que no se le podían ocurrir a quienes integraban esa convención hace más de un siglo. ¿A qué apuntan también estos ejemplos prácticos, hechos, además de que coordinamos con Jorge para tratar de transmitir tanto el tema en su marco teórico, constitucional y normativo, y también desde el punto de vista práctico? Porque esto demuestra, o tratamos de demostrar con estos ejemplos, que la solución, no solo por la lejanía con la ciudad de Mendoza donde se asienta el Superior Tribunal, que hoy podría alguien con razón decir, bueno, esto está en gran medida solucionado, supongamos que hubiera mucha accesibilidad a los sistemas informáticos en toda la provincia, porque hoy se pueden subir las presentaciones por un sistema informático, es decir, que cualquiera de esos planteos se podría fácilmente tramitar desde General Alvear. Claramente, y empiezo con las estadísticas, no me encantan, pero me parece que también suman mucho al análisis de estas cuestiones. Basta reparar en las estadísticas de accesibilidad de personas que habitan nuestra provincia, los sistemas informáticos y los problemas que tiene, para ver si realmente ese derecho a la tutela judicial y administrativa y judicial efectiva estaría satisfecho o cubierto razonando de esa manera. Creo que claramente la respuesta es que no. Pero una palabra creo que es clave también para
convencernos de la necesidad de que esto esté asignado a juzgados de primera instancia en las distintas circunscripciones de nuestra provincia. La palabra clave es inmediatez. Inmediatez en todo el sentido de la palabra y que va en línea con las reformas de la justicia. Lo que se pretende hoy es que la ciudadanía, como se decía desde hace mucho tiempo, tenga su día en la justicia. Si no está conforme con la manera en la que la administración, sea provincial, municipal, es decir, no determinado sector político siquiera, es decir, de donde provengan y de qué sector provengan en el ejercicio de una autoridad, la manera de plantear la disconformidad es necesitando que un tribunal en muchas veces horas entienda en un problema y eventualmente emita una orden judicial para, por ejemplo, prevenir que se consume una arbitrariedad o, lo más grave, la vulneración de un derecho y sobre todo fundamental. ¿Por qué? Porque hoy, y obviamente por mayor lucidez que se tuviera en 1915, creo que se tuvo, está claro que se tuvo mucho más que en muchas constituciones que incluso se vienen sancionando en las últimas décadas en nuestro país. No se advertía que hoy todo tiene que girar en torno a quien es el protagonista fundamental, que es la persona. Se podía entender y se puede seguir entendiendo, creo que erróneamente, que el ejercicio del poder es la mirada a partir de la cual se tiene que pensar, por ejemplo, este tema. Y claramente nuestra Constitución, como decía la doctora Kemmelmacher, por haber suscrito, o nuestro país, por haber suscrito los tratados internacionales de derechos humanos, tiene que llevarnos a comprender que esto exige un cambio de paradigma y un cambio en la manera de entender y razonar los temas. Hoy, en quien debe preocuparse la Constitución, si se reforma, es en la persona, es en la docente de San Rafael, es en las personas que viven en un asentamiento y requieren ¿qué? Porque ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué ese litigio o esa causa no puede tramitar ante la Corte Provincial? Porque la Corte Provincial, como todo superior tribunal, está pensado y creado para resolver en última instancia y funcionar como tribunal en ese sentido, en esa línea, no para resolver los conflictos que se presentan todos los días en un apercibimiento a un agente estatal o para generar en el ámbito de tribunales y del Poder Judicial lo que hoy se denomina un litigio estructural. Lo ha hecho la Corte Nacional también, en el caso Mendoza, en Riachuelo, La Matanza, pero son situaciones muy excepcionales. Un tribunal superior no puede estar en el minuto a minuto como sí puede estar un tribunal de primera instancia. Y esto tiene que ver con la plena efectividad de los derechos. Si realmente lo que nos interesa es la plena efectividad de los derechos, bien o mal, porque claramente que no va a ser infalible esto, como no lo es la justicia en ningún lado, pero claramente esto exige que se vaya en esa línea. Para respetar el tiempo y abrir el debate, porque esto intentan, con estos ejemplos simplemente se intenta generar disparadores para pensar los temas. Como les decía, no soy muy amigo de las estadísticas, pero creo que en este tema aportan mucha claridad. ¿A qué me refiero? Las estadísticas a las que he podido acceder, ¿qué es lo que demuestran? Que en Mendoza, en el 2019, y es un número que en promedio se mantiene en los últimos años, han ingresado 271 acciones procesales administrativas, es de lo que estamos hablando. Mendoza, en el último censo, tenía 1.900.000
habitantes aproximadamente, tomando otra jurisdicción, otra provincia con similar cantidad de habitantes, Tucumán, que tiene 1.600.000, en el mismo año 2019, con cámaras, no tiene doble instancia, como propone Jorge y como entendemos con Jorge que debiera implementarse, solo con cámaras, previo a que esto llegue al Superior Tribunal de Tucumán, registró 687, como ustedes podrán ver, ingresos de este tipo de causas, es decir, el doble. Mar del Plata, por tomar otra jurisdicción, ya no una provincia, un partido de la provincia de Buenos Aires, en 2019 registró un ingreso de 421 causas, es decir, un partido de Buenos Aires, 200 más, con una población similar, no a la provincia de Mendoza, sino al Gran Mendoza, menor pero similar, de 200 causas más. Uno podría decir, bueno, Mar del Plata no es el ejemplo, es La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Obviamente no es parámetro por la población y la cantidad de empleados públicos que tiene la provincia de Buenos Aires comparados con una provincia como la nuestra. Pero la ciudad tiene 627.000 habitantes, es decir, un poquito menos que Mendoza, y la cantidad de causas procesales administrativas que ingresaron en 2019 fueron 6.632, insisto, con esta aclaración, y obviamente la objeción viene de inmediato, ¿no? Bueno, pero La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Asumo esta observación o objeción que se puede hacer a este dato estadístico y termino con la provincia de Neuquén, que siempre pareciera tener que ser tomada como ejemplo en muchas cosas. Creó su fuero procesal administrativo, igual que Tucumán, igual que Buenos Aires. Recién en el 2017 se concretó y empezó a funcionar. En 2019, Neuquén, con 600.000 habitantes, la provincia, registró un ingreso de este tipo de causas de 655, es decir, más del doble que una provincia como Mendoza con hoy 2 millones de habitantes. Y ustedes dirán, bueno, hay que ver un poco más fino los números o hacer un análisis de todo lo que pueda haber entre líneas en frías estadísticas, y coincidiría por completo. Ahora, este dato me parece que es revelador de la conveniencia de lo que estamos tratando de transmitir. El dato que me parece que es muy, muy ilustrativo de Neuquén es que justo en el año anterior a que empezara a operarse el traspaso de las causas a los juzgados de primera instancia en lo procesal administrativo de Neuquén, el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén tenía un promedio, y en el 2015 registró un ingreso de 337 causas procesales administrativas. Es decir, aun cuando nos ubicáramos en el 2015, más que en Mendoza hoy. Pero ustedes, y esto es lo que estoy tratando de transmitir, vean la diferencia con los números que exhibe hoy Neuquén. Y uno podrá decir, bueno, pero esto es mejor, peor, quizá colapsa un poco la justicia. No, desde el punto de vista del Superior Tribunal, en el caso de nuestra provincia, una pena que no haya podido quedarse Manuel Saldi, porque estaba previsto que él incluso transmitiera un poco su experiencia como relator de la Corte en esto. Todos los años va aumentando un poquito, pero esto va incidiendo negativamente en el funcionamiento de un tribunal superior como la Corte. ¿Por qué? Porque no puede estar tramitando pruebas cautelares, ejecución de sentencias, regulación de honorarios en juicios ordinarios en lo procesal administrativo. Como contrapartida, lógicamente, un juzgado de primera instancia con un tribunal que esté con inmediatez ocupándose de los planteos de la ciudadanía, bien o mal hechos. Esto sí haría efectivo lo que decía Jorge de el acceso a la tutela judicial efectiva. Simplemente cierro, y porque es para pensarlo, pero como idea disparadora, esto de la doble instancia. ¿Por qué? Porque
si uno lee el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, podrá ver que el derecho al recurso está previsto como una garantía convencional. ¿Cuál es el tema y lo jurídicamente a pulir o a pensar? Que está entre las garantías penales. La Corte Interamericana, y hoy ya hay bastante consenso en que esas garantías no solo se aplican al orden penal, sino a todo asunto en el cual esté en juego un derecho, independientemente de si estamos en el ámbito administrativo, laboral, civil. ¿Qué intento transmitir con esto? Que aun cuando tuviéramos, Jorge decía, hay quienes sostienen, aunque tuviéramos una postura muy restrictiva en admitir esta interpretación convencional, hay algunas materias en las cuales sí o sí debiéramos coincidir en que, o llegar a la conclusión de que tiene que existir esa doble instancia, es decir, otra razón más para sustraerle esta competencia a la Corte. ¿En cuáles? En materia disciplinaria, sancionatoria. ¿Por qué? Porque no hay duda que se aplican los principios penales y las garantías que están previstas para los procesos penales en las convenciones y en nuestra Constitución. Cierro simplemente, para no excederme mucho en el tiempo, diciendo que por todo esto que estamos tratando de transmitir con Jorge, genera alguna duda de si el 144, inciso 5, está en desuso. Con toda sinceridad, los argumentos creo que son importantes como para sostener que esto estaría dentro del temario de la Convención. Creo que la legislatura tiene que ajustar este proyecto como para que no quede la menor duda que hay que reformar el artículo 144, inciso 5. No puede quedar ni la menor duda que hoy la ciudadanía necesita la inmediatez con la justicia y esto sería una forma de hacerla efectiva. Perdón por haberme excedido en el tiempo y muchas gracias. No, estamos bien, son unos minutitos nomás porque ahí me van pasando el cronómetro, así que estamos bien por el momento. Gracias, doctor, por la exposición. Bueno, continuamos y ya les recuerdo a todos los que están viendo que pueden hacer preguntas por el chat de YouTube. Esto está saliendo en vivo por YouTube. Y ahí las vamos a ir recolectando y se las vamos a hacer luego a los disertantes. Finalmente, tenemos a Mónica González, que va a estar hablando también, va a estar disertando con nosotros. Mónica es contadora pública nacional y perito partidor. Es docente de grado y posgrado de distintas universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Cuyo. Es magíster en gestión financiera del sector público, especialista en docencia universitaria, y actualmente está cursando el doctorado en ciencias económicas. Mónica nos va a hablar específicamente de la administración de los recursos en el Poder Judicial. Así que, Mónica, también te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Narela. Agradezco la invitación a participar de este panel. Un saludo a las decanas Claudia García y a mi decana, Estercita, que estés acá. La verdad que cuando me preguntaron, ¿querés participar del poder del módulo del eje Justicia y Constitución? Dije, ¿qué puedo hablar yo si no hablo de recursos, ¿no? De cómo se financia el servicio de justicia. Y por otro lado, porque el proyecto de reforma incluye en el artículo 2, entre los temas que tiene que tratar la Convención Constituyente, y por primera vez lo veo en la Constitución, es que obliga al administrador de recursos, es decir, al gobernador, ¿no?, que tiene que mantener el equilibrio fiscal. Eso que ya está hoy en una ley de responsabilidad fiscal, en esta reforma constitucional lo imponen como una obligación constitucional tanto para el Estado provincial como para el Estado municipal. Yo voy a compartir un pequeño PowerPoint como para guiar la charla, pero este tema de administración de recursos, yo después me voy a centrar en el Poder Judicial y lo que yo creo que le falta a este proyecto para garantizar todo lo que han hablado de la efectiva prestación de justicia como único destinatario de la comunidad, que justamente es esa asignación de recursos y cómo debería hacerse. Pero por ahí me voy a extender un poco más porque justamente es un tema muy transversal a toda la administración.
que voy a ver si puedo compartir. No sé si ahí se ve. Sí, se ve. Bueno, un poco la reforma lo que deja solo dentro del Poder Judicial a la Corte y saca del Poder Judicial al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa. Es decir, lo que hoy sería el sistema judicial, que desde 2016 está dividido o está distribuido legalmente de otra manera, que es donde tenemos a quien acusa y quien defiende y que finalmente que juzga, hoy estaría dejándolo bastante diferente y sacándolo de lo que es el Poder Judicial. Y ahí aparece una palabra que me sorprende cuando habla de llamar al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa como órganos extrapoder, fuera de los 3 poderes tradicionales del Estado que la Constitución ha mantenido. Cuando uno dice extrapoder, y busco en el diccionario la palabra extra, es como un accesorio, algo extraordinario, cuando realmente son parte de un sistema, ¿no? Un sistema cuyo funcionamiento tiene que llegar a una solución a esa comunidad que va a recibir ese servicio, y que por otro lado esa división de poderes tiene que ver y está íntimamente relacionado cuando de recursos se trata del control público de justamente de este equilibrio fiscal que pretende este proyecto, que lo tengo acá al lado, garantizar de alguna manera. Con algunas dificultades en designar o en nombrar estos equilibrios fiscales, porque utiliza algunos calificativos económicos, otros calificativos o adjetivos calificativos nada más, que puede llegar a confundir a dónde se da ese equilibrio fiscal, ¿no? Hoy yo les digo que hay una ley provincial, la 7.314, que es la Ley de Responsabilidad Fiscal, que su artículo 2 establece claramente que debe mantenerse el equilibrio presupuestario y el crecimiento económico sostenido. Hoy la Constitución ya lo establece como una obligación. Ahora, ese principio del control público que yo digo sobre esta asignación de recursos está dado en esta división de poderes o en un reparto del poder, el poder es único y el soberano es el que tiene el poder, de manera tal de que ninguno de los poderes del Estado suma o tenga la suma del poder público. Porque es la única manera que la Constitución, si hace este enfoque sistémico de este enfoque del control público, es la que va a poder tener garantías objetivas, esa comunidad, o la Constitución le va a brindar garantías objetivas a la comunidad de que los servicios que se pretenden prestar lleguen adecuadamente y el beneficiario final sea esa comunidad. Para eso, la Constitución no puede dejar, y las leyes que luego salgan como reglamento o como consecuencia de esta reforma, si es que la hay, es la asignación de funciones y las responsabilidades por el ejercicio de esa función. Porque si no se hacen efectivas esas responsabilidades por el ejercicio de las atribuciones y competencias que se le asignan, esto queda solamente plasmado en un documento, pero no se hace efectivo. Por lo tanto, es importante que no haya delegación de atribuciones de un órgano al otro. Y eso tiene que ver, sí, con los recursos del sistema. Recursos que no son solamente recursos financieros. Cuando hablamos de recursos, hablamos de la planificación presupuestaria, que en el ámbito del Poder Judicial no hace ninguna mención la reforma, y sigue, y me imagino que no quedará en desuso aquello de que el Poder Judicial presentará al Poder Ejecutivo su presupuesto de gastos para ser remitido a la legislatura, porque ya veo que esto queda en desuso, para quien lo interprete así y diga, no, es el Poder Ejecutivo quien fijará el proyecto anual de presupuesto, y dentro de ese proyecto anual de presupuesto es lo que le toca al Poder Judicial. Ha pasado, yo he sido administradora del Poder Judicial, y me ha pasado que, habiendo sancionado la ley de presupuesto, semana inmediata siguiente sancionan una ley de reforma de todo lo que es penal.
con un plazo de inicio de la reforma de 4 meses y que no tenía presupuesto. La reforma era solamente en una ley sin asignación de presupuesto. Por lo tanto, toda esa planificación que se hizo dentro del Poder Judicial para poder enviarlo al Poder Ejecutivo para que lo remita a la legislatura, hubo que volver a hacerla para poder incorporar la nueva ley que tenía un plazo de inicio. Y no es cuestión de trabajo, sino esto, volver a hacer lo que ya se hizo, es costos innecesarios o costos que los estamos pagando con recursos del sistema. Y esos recursos al sistema entran por la comunidad. Es decir, cuando el Estado toma recursos de las personas, recursos que son privados, los hace públicos y lo aplica a la prestación de un servicio público, como es el caso de la justicia. Por otro lado, tenemos el personal. El recurso personal, en el caso del Poder Judicial, es el recurso más grande que tenemos, porque este es un servicio de tipo personal. Cuando dicen la partida de personal es una partida que abarca el 90% del presupuesto, el 89% del presupuesto del Poder Judicial, porque justamente es un servicio de personas, como escuelas, como la Dirección General de Escuelas. Entonces ahí empezamos a discutir, porque también está previsto en el presupuesto, si eso no es una inversión, este gasto en personal. Si es una inversión porque estoy dándole una solución a la comunidad, o si es un gasto porque estoy pagando un sueldo. O sea, habría que distinguir exactamente eso. Y ese personal no es un personal y creo que en toda la administración pública, ya lo han dicho cuando hablaron del eje de los organismos de control, creo que también lo dijo la doctora Kemel Manger, es un personal que tiene que tener una selección especial. Una selección especial porque tiene un servicio especial que prestar en la comunidad. Igual con los médicos, igual con los docentes, igual con la fuerza de seguridad. Es decir, cuando el destinatario no es nada más ni nada menos de todos estos servicios que la comunidad, toda esta selección de personal, de estas competencias, de estas idoneidades, tienen que estar plasmadas. También es necesario, dentro de los recursos, los bienes para la prestación de estos servicios. Es decir, no solamente hay que declarar lo que hay que hacer, sino hay que darlo con qué hacer, lo que no significa, de ninguna manera, que este uso de los recursos sea elástico o ilimitado. Al contrario, tiene que ser limitado a los verdaderos planes y a las verdaderas políticas que la Corte fija, en este caso, para poder desempeñar sus funciones, o que el Ministerio Público Fiscal fija, o que el Ministerio Público de la Defensa fija para poder desempeñar sus funciones y garantizarle a esa comunidad la buena prestación del servicio. Y digo mucho comunidad porque en el fundamento del proyecto de ley y dentro del proyecto de ley se habla del destinatario final y se habla de la población. Las tecnologías hoy no pueden dejar de incluirse, es decir, que todo lo que sea tecnológico o los avances tecnológicos ya es necesario y creo que nos tuvo que tocar esta pandemia para darnos cuenta de la importancia de la tecnología. Pero la tecnología no solamente acá en la capital, sino también, y me refiero a lo que dijo Ernesto y Jorge, que los ciudadanos que viven en Malargüe, en Alvear, en San Rafael, tienen el mismo derecho de acceso a la justicia que tenemos los que estamos cerca. También es importante, para poder hacer eficiente este uso de recursos dentro de lo que es el Poder Judicial, si queda con esta reforma sería solo la Corte, es la organización interna. Si no existe una buena organización interna, es decir, si no se sabe a través de las estructuras organizativas y el planeamiento adecuado de quiénes son los responsables de hacer cada una de las cosas, lo estoy hablando siempre de la administración de recursos, es difícil poder manejar los escasos recursos que se tienen. De ahí que cuando hablamos de recursos para asignárselos al Poder Judicial, el Poder Judicial no es un ente recaudador. El Poder Judicial no recauda. El que recauda es el Poder Ejecutivo a través de su órgano de recaudación. Tal vez una tasa de justicia que también se recauda en el órgano de recaudación, algún recurso extraordinario, pero no es lo que va a sustentar el funcionamiento del Poder Judicial.
Entonces aparecen en la Constitución responsabilidades constitucionales. El Poder Judicial es presentar un proyecto de ley de presupuesto de gastos, porque él no asigna recursos, donde estén específicamente indicados cuáles son los servicios, cuál es la política de justicia, cuáles son los servicios de justicia, cómo se van a brindar esos servicios de justicia y fundamentar cada pedido. Eso lo hacemos, eso se hace. Y la responsabilidad del Poder Ejecutivo como administrador de receptar ese pedido, analizarlo, obviamente, yo fuera ministro de Hacienda haría lo mismo, analizarlo, si esos pedidos presupuestarios, esa asignación de recursos financieros, en este caso, que luego nos van a dar lugar a adquirir otro tipo de recursos, personal, bienes, tecnología, etcétera, ese poder administrador lo incorpora al presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo, que en el caso de asignación de recursos se transforma también en un responsable como coadministrador. Y esta responsabilidad compartida está dada no solamente en la asignación de recursos al Poder Judicial, sino en toda la asignación de recursos que se hace en el presupuesto. Por eso es que la Ley de Administración Financiera ha incorporado, por ejemplo, entre tantas cosas, el sistema de inversión pública. Es decir, cada vez que se apruebe una obra pública para hacer, esa obra tiene que saber a qué población beneficia, si es necesaria, si tiene impacto ambiental, porque son obras de alto grado de financiamiento y tenemos que ver cuál es el uso que se le da a esas obras y no pensar en elefantes blancos que luego van a quedar ahí sin moverse. Estas responsabilidades tienen que estar claras, porque si no, hoy, ¿qué está pasando? Lo dijo la doctora Kemmermacher. El poder u otro poder se está metiendo de alguna manera en el manejo de los fondos que le corresponderían al Poder Judicial o en la administración de recursos del Poder Judicial. No veo en el proyecto de ley que esté garantizada la autarquía judicial. La autarquía judicial es un tema a discutir, es un problema mucho más largo, pero una autarquía judicial que no solamente tiene que ser declarada, sino que tiene que ser garantizada. Porque si solamente hay una declaración y no se garantiza, de ninguna manera se van a poder llevar adelante ninguna de las políticas que o la Corte o los otros dos órganos, como el Ministerio Público Fiscal y la Defensa, pretendan hacer, que necesariamente tienen que actuar interrelacionado y sistemáticamente, porque el producto de uno tiene que llegar al otro, y si esto no es sistémico, corremos el riesgo de duplicar estructuras administrativas innecesarias, y lo mismo pasa con los otros poderes del Estado. Y lo que hacemos es duplicar el gasto para un mismo servicio o dejar un servicio incompleto, porque los tres poderes, en algún caso los dos poderes, estarían prestando el mismo servicio, como en el caso de las oficinas de la mujer o con algunos municipios de asistencia social. En este sistema de justicia, donde esta asignación de recursos es necesaria y que va a ser ese soporte, donde todos los funcionarios administrativos de apoyo al funcionamiento de justicia tienen que administrar esos recursos para que el resto funcione. Porque sin recursos no hay pago de sueldo a los jueces, a los empleados, no hay tecnología, no hay insumos, no hay bienes, no hay juzgados, no hay con qué prestar el servicio de justicia. Además, que necesariamente hay como dos políticas bien marcadas, una es la política judicial, que es la que decide la Corte, y otra es la política administrativa, que es cómo con estos recursos y qué es el pedido de recursos que se tienen que hacer para poder prestar un servicio de justicia acorde a las necesidades de la comunidad. Y vuelvo por suerte Ernesto y el doctor Jorge Sarmiento García lo repitieron varias veces, esta necesidad de que la justicia en algunos casos no es tan fácil llegar, porque si caen ese apoyo administrativo, o caen esas funciones de apoyo jurisdiccionales, el resto va a caer y lo que va a tambalear va a ser la comunidad, que es la que en definitiva, por último, no va a poder obtener este servicio de justicia. Entonces, como conclusión, no veo en este proyecto que se hable de una especie de garantía, no solamente de asignación de recursos,
que se le asigne a la Corte, sino también que una vez asignados esos recursos, sea la Corte quien los administre y quien decida cuál es la priorización respecto a la política que esa misma Corte fije. Siempre rindiendo cuentas, siempre sometiéndose a todos los controles, a toda la información, cumplir con la transparencia, pero no sacar o no confundir o no mezclar o no dejar intervenir a otro poder del Estado en un poder que justamente es el poder que va a resolver los conflictos entre el resto de los poderes. Así que lo mío es muy cortito. Muchas gracias. Ahí vuelvo a la reunión. Bueno, muchas gracias, Mónica. Ha estado muy clara también. Yo quisiera hacerte una pregunta y ahí paso a leer las preguntas del público. En particular en cuanto a que una de las cosas que se habló justamente respecto a este proyecto era reducir el gasto público y presentar un proyecto que apuntara a eso, y más allá de lo que es el Poder Judicial, si vos también veías cómo impacta eso, si verdaderamente en el proyecto se ve canalizado, o cómo crees que se puede llevar a cabo. No sé si me doy a entender. El gasto público es el gasto total que tiene la administración pública para prestar los servicios. El impacto que hoy tiene el gasto público de la Corte en el presupuesto general de la Corte, estoy hablando, no del sistema judicial, no alcanza el 3%. No alcanza el 3%. Y ese 3%, salvo la partida de personal, el gasto de personal, es financiado con tasa de justicia. O sea que del 3%, solamente el 80%, 89%, para ser exagerada, va a incidir con la recaudación que hace la comunidad en general, ¿no? Es la tributación solidaria que hace para atender a todo el gasto público. Entonces, creo que con solo el 4%, un 3% del gasto público, este equilibrio fiscal que se pide no es lo que afecta a este gasto público. Y por otro lado, ya que tengo el micrófono abierto, siempre hablamos de bajar el gasto público. Siempre. Yo me parece que en vez de bajar el gasto, hay que hacerlo eficiente. Y hay que hacer eficiente también en la recaudación. Porque si no soy eficiente en la recaudación y el gasto público dicen es insensible a la baja, no, yo tengo que revisar de nuevo las estructuras, porque tal vez esas estructuras están duplicadas. Yo estoy segura, y puedo dar varios ejemplos, de que hay estructuras administrativas duplicadas para el mismo servicio. Y cuando tenemos estructuras administrativas duplicadas, empezamos a perder el destino del recurso, porque se usa el recurso para hacer 2 veces la misma cosa. Se da mucho esto en la parte de planes sociales, por ejemplo, ¿no? El municipio da un plan social, la provincia da un plan social, la nación da un plan social. Bueno, dentro de la provincia de Mendoza también hay que revisar las estructuras. Dentro de lo que es la administración de recursos también hay que revisar las estructuras. Y sobre todo hacer eficiente la recaudación. Nosotros tenemos un régimen de coparticipación federal que por Constitución Nacional, para poder modificar la ley federal, tiene que ser por unanimidad. Imagínense ustedes modificar una ley por unanimidad cuando estamos hablando de tocar los recursos que ya las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de alguna manera los tienen asignados. Entonces, mi conclusión respecto de esto es que, respecto al Poder Judicial, sacan del sistema a estos dos ministerios llamándolo extrapoder, con el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, y yo estoy segura de que eso va a generar estructuras administrativas nuevas. Eso aumenta el gasto público, indudable. Y por otro lado, que no solamente hablemos del gasto para el equilibrio fiscal, sino hablemos de un gasto eficiente. ¿Sí? Por lo tanto, no puedo tener un presupuesto hoy y mañana sacar una ley que me diga gaste sin aprobarlo. Entonces, cualquier planificación, porque uno dice, bueno, la vuelvo a hacer de nuevo, yo la hago de nuevo. Pero todas esas horas, papel, insumos, todo lo que trabajaron es
costos que van a la basura, porque no sirvieron para nada, o sirvieron para cumplir. Lo que quiero decir, yo soy defensora del presupuesto y del control. Lo que quiero decir es que el presupuesto y el pedido de necesidades de recursos no sea un mero trámite constitucional, no porque la Constitución lo diga, sino porque verdaderamente es una herramienta de gestión. Y yo celebro que esté en el mensaje de elevación de los fundamentos de la ley y en la Constitución misma o en el proyecto de ley para incorporar a la Constitución, esto del equilibrio fiscal. Pero ojo, definir qué se entiende por equilibrio fiscal. ¿Sí? El Estado, y esto me lo enseñó mi profesor Jorge Sarmiento García, presta o gasta porque hay una necesidad pública que satisfacer, es el principio de subsidiariedad del Estado. Entonces ahí cuando hablamos de gastos, hay una clasificación sencilla de gastos, no vamos a ir a lo contador, sino que hay gastos obligatorios, necesarios, útiles y superfluos. Para los dos primeros necesariamente va a tener que haber asignación de recursos. Para los útiles, si hay el recurso hago el gasto porque no me altera la prestación del servicio, y los superfluos no se hagan nunca. Eso debería ser así siempre. Por ahí es difícil, ¿no es cierto? Porque bueno, en fin, cada uno como que quiere lo suyo y es muy difícil armonizarlo, pero me parece que si empezamos por ese lado, en mejorar la recaudación y eficientizar el uso del gasto público, el uso de esos recursos, la comunidad va a tener un mejor servicio. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, me habían pasado algunas preguntas. Bien, una pregunta es, ¿debe la Constitución establecer un número mínimo de integrantes para la Corte? ¿Se debe mantener ese sistema, establecerse un número fijo o bien dejarlo librado a la ley, como ocurre a nivel nacional? La pregunta es para todos los disertantes, ya que hace el funcionamiento de la Corte las posibles variaciones en el número de integrantes. No sé si quiere empezar alguien en particular. No tengo problema si quieren, pero Mónica Dale. primero obviamente y Jorge. Creo que la Constitución debe dar un mínimo. Me parece que la Constitución tiene que establecer un mínimo de integrantes de la Corte para garantizar que funcione. Lo que pasa es que después se utiliza ese mínimo para hacer ampliaciones tal vez innecesarias. Entonces es como un doble juego. Tengo el mínimo garantizado, pero tengo que tener un techo, ¿no? Esto es como en la ley de responsabilidad fiscal, el famoso fondo anticíclico, que no tiene nada ahora, que tiene un mínimo de constitución y tiene hasta un máximo. El máximo no vamos a llegar nunca y el mínimo todos los años lo vamos eximiendo de constituirlo. Bueno, yo creo que en esto hay que sacar lecciones de la historia. Y creo que la historia nos está enseñando que es muy importante que el número de jueces de los superiores tribunales esté establecido en la Constitución. No sé si me va a salir ser tan prudente como Mónica y Jorge. Pido disculpas de antemano y paso la pelota. ¿Por qué? Porque no sé si como señal es en una reforma constitucional hablar de ciertas cosas. Bueno, ¿por qué? Porque para vincularlo con la temática que tratamos con Jorge, con toda sinceridad me parece que el planteo hoy, y aprovechando que hay dos decanas, obviamente también un decano, y por eso decía, pasaba la pelota como para escuchar su opinión. Me parece que puede ser mucho más valiosa que quienes estamos por ahí muy inmersos en una realidad tan cercana a esto. ¿Por qué? Porque me parece que la discusión, más que si hay que ampliar o no el número de integrantes de un superior tribunal, entiendo que le debe dar paso a si no es momento histórico, también aprendiendo las lecciones de la historia, de que en el ejercicio del poder
se le termine perdiendo el miedo a que un tribunal de justicia, a que una jueza, un juez de primera instancia, no de la corte, de primera instancia, diga, mire, y para vincularlo ahora con la función que ejercen desde un decanato. Todo lo que usted hace durante las 24 horas del día en el ejercicio de sus funciones probablemente no llegue a tribunales, no va a estar sometido a escrutinio judicial, pero entiendo que los casos que llegan a plantearse en la justicia debieran dar, como decía Jorge, garantías absolutas de imparcialidad, de trato objetivo inmediato y sobre todo de ecuanimidad en cuanto a qué se puede compartir o no, anteponer y priorizar los derechos, que creo que tiene que estar fuera de discusión. Pero supongamos que admita esto siempre alguna diferente perspectiva. Me parece que el debate, si se plantea en el número de integrantes del Superior Tribunal, con toda sinceridad, y ahí es donde no sé si voy a ser muy prudente, está yendo en el camino que creo que es el que hay que desandar. Creo que hay que recalcular y que hay que ir más en pensar en perderle el miedo desde el ejercicio de la autoridad en, bueno, un caso llegó a la justicia, una jueza federal, por hablar del caso de la Universidad Nacional de Cuyo, la Cámara Federal, un caso en un concurso, ¿no? Y bueno, lógicamente que desde el ejercicio de quien toma decisiones o de la autoridad, no es muy cómodo que un tribunal le esté diciendo, mire, aquí se equivocó. Señor, Consejo Superior, mire, en este caso no, creemos que jurídicamente esto era de esta manera, y yo preguntaría, ¿tantos casos ustedes desde su función sienten que lleguen a tribunales, a la Cámara Federal, a la Justicia Federal, como para tenerle tanto temor, ahora amplío, al ejercicio de la autoridad, como para que si una persona quiere hacer un planteo, tenga que estar supeditado a, y ahí sí pierdo totalmente la prudencia, al número de integrantes de un tribunal superior? Como dice Jorge, y sin poner nombres históricos de esto, pero creo que volveríamos a épocas pasadas, a repetir épocas pasadas en donde se hablaba de dos términos realmente que hay que desterrar: mayoría automática. Creo que, me imagino que a quienes tenemos algunos años ya nos sonará de qué estamos hablando. Esto no es concebible en un Estado de Derecho. En un Estado democrático de derecho hay que ocuparse por tener una justicia o tribunales objetivos, imparciales, independientes del poder político de turno. Eso es una garantía para la libertad y para la plena efectividad de los derechos de toda la ciudadanía. Pero bueno, dije que iba a pasar la pelota, por eso también me parece que sería bueno desde las ciencias políticas, desde las ciencias económicas y obviamente desde el derecho, escuchar sus opiniones, porque insisto en que puedo estar muy contaminado o influido por lo que a nosotros nos preocupa tanto. No sé qué opinarán Claudia, Esther, obviamente Fernando también, me parece que... No sé, si quieren tomar la palabra, está totalmente abierta este espacio. Bueno, ¿querés, Claudia? Te vi que abriste el micrófono, así que... Sí, no, dale. Pues lo mío va a ser muy prudente. Comparto plenamente, Ernesto. No es un problema de número, es un problema de capacidad, es un problema de idoneidad, es un problema de justicia en el término de lo que es la justicia. Uno más, uno menos, dos más, creo que es un problema administrativo. ¿Cuántas causas llevan a la Corte para ver si necesitamos? Pero no hablar de mayorías automáticas. Esto es lo que duele en un Estado de Derecho. ¿Sí? Por eso es que soy un ferviente defensor del sistema judicial. Yo creo que cuando el sistema judicial funciona, funcionan todos los poderes del Estado, funciona mejor la ciudadanía.
Y no es un problema de número, es un problema de idoneidad, es un problema de calidad de quienes forman, quienes conforman este alto tribunal. Por eso es que no pasa por uno más, dos más, ni remotamente. Para mí, soy tan duro como vos, Ernesto. Soy claro, a mí... Me alegro para no sentirme tan imprudente. No, yo voy a ser más imprudente. Coincido en la línea que ustedes están planteando, y no pasa por el número, pero sí lamento, y lo he vivido con mucha pena, lo que últimamente ha estado pasando con la Corte acá en Mendoza. Es decir, que más allá de la idoneidad, el tema de la partidización y de estas instituciones que en Mendoza nos hemos jactado de ser una provincia, es decir, siento que hoy no lo somos, y eso me parece preocupante. Es decir, porque no importa la justicia ni la idoneidad, sino que es una disputa política. Es decir, y se está dando en la Corte, y eso me parece lamentable. Me hago cargo de lo que digo, pero digo. No, yo creo que ahí la independencia no se puede dar con esa situación, ¿no? Obviamente la independencia que la justicia necesita para funcionar, sí, claro. El doctor Sarmiento quería recién decir algo. Sí, no sé. Yo creo que hay una cosa en la cual todos vamos a estar de acuerdo. Y es que lo esencial es que tengamos jueces independientes e imparciales. Para el logro de esto están las garantías. Las garantías existen precisamente para tratar de que tengamos jueces independientes e imparciales. Pero no podemos desconocer la realidad. Miren, ustedes son muy chicos. En el año 1956, yo escuché en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, donde estudié, a un gran maestro, filósofo español, don Luis Recasens Sitges. Y don Luis dijo en esa conferencia algo que me quedó grabado para siempre. Vean, las normas son pensamientos, son objetos ideales, pero son instrumentos al servicio de los hombres. De manera que lo fundamental, lo esencial, está en los hombres que ejercen las normas. Y nosotros lo que hacemos es tratar de hacer esos instrumentos lo mejor posibles. A los efectos de que, entre otras cosas, de que tengamos una justicia independiente e imparcial. Yo respondí recién, autoritariamente, lección de la historia, número de jueces establecidos en la Constitución para ser miembro para la Suprema Corte. Sí, yo creo que esto es mejor que permitir que se amplíe, se achique de acuerdo con las circunstancias del momento, la integración de la Corte. El problema está en la responsabilidad tremenda que los que tienen en la designación, no solo de los jueces de la Corte, de todos los jueces. Los jueces. Yo he sido 41 años juez y sé el poder que he tenido. La independencia, la libertad, el honor, la propiedad han estado muchas veces en mis manos. Ustedes no saben lo que es dictar una sentencia como era en la época mía, no sé ahora, donde usted se paraba y el presidente del tribunal oral le decía en la calle, en la cara, detrás toda la familia, a usted lo condenamos a prisión perpetua. Necesitamos gente, perdón, me he ido del caso. Jueces necesitamos independientes e imparciales, estamos todos de acuerdo. Ahora, la pregunta fue, número de miembros de la Corte. Yo creo con todo respeto, que convendría que hubiese un número. Y por otra parte, creo que también, y esto es una cosa que hay que generalizarla ampliamente,
habría que hacer funcionar el juicio político. No funciona el juicio político en los jueces. Tendría que funcionar el juicio político. Y esa sería una forma de ir mejorando los tribunales. Y tendría que agotar los medios para que cada vez fuera más objetiva la designación de los jueces, recayendo en personas verdaderamente independientes e imparciales. Es mi opinión, perdónenme si me pongo vehemente, pero me cuesta mucho, me duele la República. Me toca a mí la última. La verdad que me queda entonces muy poco por decir después de todo esto. Pero sí recuerdo a mis maestros en la facultad, uno de mis maestros, como él lo sabe, es Jorge Sarmiento García, y él hablaba de un tema que acá no lo hemos puesto en valor, pero yo creo que es muy relevante y que tiene que ver con la ética. Porque no solo hablamos de que sean capaces o que sean idóneos, también acá, y en esto tiene mucho que ver cómo se eligen estos jueces, el tema de la ética es fundamental. Y recuerdo también las enseñanzas de nuestro querido profesor Navarro Vilches, que cuando nosotros, siendo estudiantes de economía de primer año, le preguntábamos que cómo solucionábamos los problemas económicos en nuestro país, él siempre decía lo siguiente: hay que empezar por pagarle mejor a los jueces, porque si usted le paga mejor a los jueces y tiene jueces dedicados que hagan exclusivamente buena justicia, seguramente va a resolver gran parte de los problemas que tenemos como país desde el punto de vista económico. Y en cuanto al número, digo, nada es mucho o es poco, depende con qué se lo compare. Entonces, por allí lo que habría que ver es cuál es el número adecuado de jueces, ¿no? Y allí tendríamos que, siguiendo el análisis que hizo Ernesto, probablemente ir viendo, vincularlo con hasta, yo diría, hasta la misma idiosincrasia del pueblo donde son designados esos jueces, ¿no? Porque por lo visto es muy distinto lo que sucede en La Plata a lo que sucede en Mendoza, por los números mostrados por Ernesto. Entonces digo, creo que habría que ser en este sentido, y esta es la voz de Económicas, ser racionales y eficientes, ¿no? Y decir, bueno, necesitaríamos tantos jueces para resolver, en función de la cantidad de población y las características de la población, estos temas. Entonces, me parece que es un tema bastante más profundo y que no es sencillo decir son muchos, son pocos, hay que ampliarlo o no. Creo que hay que analizar, nada más. Bueno, la verdad que se armó un buen debate y encima hay una pregunta que creo que es una pregunta más que surgió ahora de esto y está relacionada y creo que va a también dar más debate, no vamos a pasar del tiempo, pero bueno, no importa. Está relacionada que incluso yo estaba pensándolo y lo iba a hacer, pero el doctor Sarmiento dijo lo que yo quería decir, porque también se me ocurría esto de los que tienen a cargo la elección de los jueces en general, incluso el tema del juicio político, que también ahora, si se llevara adelante este proyecto, ¿no?, en la legislatura, también habría que rever, porque hasta plantean la unicameralidad, entonces ahí los miembros de tanto del jury de enjuiciamiento como demás se tendrían que rever, y bueno, ahí se arma todo un tema también. Pero bueno, justo el doctor Sarmiento habló de eso muy claramente, así que mi pregunta me la guardo y hago la que está del público, que dice básicamente lo siguiente. ¿Qué habría que cambiar en nuestro sistema institucional provincial para asegurar la independencia e imparcialidad de las juezas y los jueces? Bueno, yo creo que ya ha surgido de este debate. Primero, ¿quién nombra? Y segundo, ¿cómo se remueve? Creo que estas son las dos cuestiones fundamentales. No voy a hacer cuestión de épocas,
pero sí de algunas conclusiones. A veces pareciera que se da en el poder judicial lo que ocurre en las Fuerzas Armadas. Porque la carrera militar, yo fui alumno del Liceo Militar allá en los años 50, fíjense ustedes, pero la carrera militar termina en el grado de coronel. A general se asciende por razones políticas. Y pareciera que en el Poder Judicial pasa lo mismo. La carrera judicial termina en ser juez de cámara y a la Corte se accede por razones políticas. Entonces, es fundamental quién designa a los jueces. Pero nosotros somos muy pícaros. ¿Por qué? Porque teníamos un sistema, que era el sistema norteamericano, en el ámbito nacional como en el ámbito provincial. Es decir, los jueces se designan ¿por quién? Por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado. Pero en el año 94 se tomó una idea que gustó mucho, el Consejo de la Magistratura. ¿Y saben de dónde se tomó esa idea? De la Constitución francesa de 1958, de la Constitución de Gaulle. ¿Cuál es la diferencia esencial entre la Constitución francesa y nuestro sistema? Que nuestro sistema tiene 3 poderes. En cambio, en Francia, el Poder Judicial no es un poder. En Francia está la justicia ordinaria, digamos nosotros, y la justicia de la administración. En una justicia, el sumum es la Corte de Casación y en la otra, el Consejo de Estado. Lo único que dice la Constitución con respecto a los jueces, ¿saben qué es? Que el presidente de la República, le hace de Gaulle, garantiza la independencia de los jueces. No dice más. Entonces nosotros que teníamos todo un sistema armado, trajimos el Consejo de la Magistratura. ¿Con qué consecuencias? El Consejo de la Magistratura no funciona. Lamentablemente, desde mi modesto punto de vista, no funciona. Se requieren otras cosas que aseguren el nombramiento de los mejores. Y como decía Esther recién, de los mejores técnicamente, pero también de los mejores moralmente, que jamás antepongan ningún interés al interés de hacer justicia. Y esto es lo más difícil. De manera que creo que estaba en lo que hemos charlado antes, ¿no? Sí, por eso lo decía que ya se había hablado un poco. Voy a tener que cortar ahora y darle la palabra a Esther Sánchez, que va a hacer el cierre, porque a las 7 se nos corta el Zoom automáticamente, entonces bueno, no va a haber tiempo para más preguntas, pero bueno, ha sido un placer de mi parte, la verdad, muy agradecida con todos los expositores por su predisposición y por su amabilidad durante todas las charlas que tuvimos para concretar esta reunión. Esther Sánchez, le doy la palabra a es decana de Ciencias Económicas, como ya todos sabemos, y le doy la palabra para que haga el cierre. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que estamos realmente, creo que todos los decanos que hemos participado en esta, digamos, iniciativa que rápidamente se sumó la universidad de debatir sobre el tema de la reforma constitucional. Ha sido un lujo cómo se ha tratado el tema de la reforma en las 6 jornadas que se llevaron a cabo a lo largo del mes de octubre y del mes de noviembre. Sinceramente, la idea original era poner en debate y poner a disposición de la sociedad desde un lenguaje, si bien es cierto, académico, pero llano, de qué se trataba la reforma o la propuesta de reforma
constitucional. Y creo que ampliamente se han cumplido esos objetivos. La verdad es que ha sido extraordinario escuchar las diversas opiniones y como bien lo mencionó al comienzo Fernando, no es que todos estén en la misma línea. Cada uno dio su opinión respecto de qué pensaba de la reforma, porque lo importante son dos cosas, no solo hacerla conocer a la ciudadanía y de alguna manera generar, digamos, esta conciencia ciudadana frente a una decisión que tiene que tomar, sino también que conozca cuál es el impacto, las consecuencias que pueden generar estas reformas propuestas. Creo que ampliamente se ha cumplido este objetivo y celebro que desde la universidad hayamos podido cumplirlo así. Sin lugar a dudas que nos queda todavía hacer el aporte que nos hemos comprometido al comienzo de estas jornadas de un documento que sirva, digamos, y que sirva como antecedente, como aporte para la reforma constitucional. Así que en esto estamos todos comprometidos y lo miro a Jorge porque él viene enviándome estos documentos desde que comenzamos con las jornadas y lo que les pido es esto precisamente, digo, no solo este aporte que va a quedar de las charlas, de las exposiciones, sino el aporte que podemos hacer como documento desde la Universidad Nacional de Cuyo sobre el análisis de la reforma constitucional. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a mis colegas decanos que hemos transitado juntos esta iniciativa, digamos, ¿no? Que creo que ha sido realmente muy buena y sin lugar a dudas, gracias a, por supuesto, a los coordinadores, gracias a quienes están detrás de esta pantallita, pero que están realmente trabajando para que todo funcione y funcione bien. Allí abre Facundo, gracias también a Jimena, gracias a Mauricio, que realmente han trabajado mucho para que esto sea posible. Así que muchísimas gracias a todos y realmente considero que hemos cumplido y estoy ampliamente satisfecha con lo logrado.